tiene generalmente en sus Biblias un subtítulo que dice El regreso de los 70. Y así se titula nuestro mensaje de este domingo, El regreso de los 70. San Lucas capítulo 10, desde el verso 17 hasta el 20. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pueden sentarse, hermanos. Jesús, como maestro, acostumbraba asignar a sus discípulos tareas prácticas a través de las cuales pudieran experimentar las cosas que Él les había enseñado. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en una ocasión en que Él mismo les manda que suban a una barca y en la noche, en la mitad del lago, se suelta una tormenta terrible. Él quería que experimentaran, que pusieran en práctica todo lo que Él les enseñaba. En este pasaje que hemos leído justamente se repite este método de propiciar una circunstancia a través de la cual los discípulos experimentaran lo que el Señor les había enseñado. Los discípulos en esta ocasión son enviados en una misión que tiene alcances espirituales tremendos, alcances espirituales enormes. Ellos nunca antes habían experimentado el enfrentarse con espíritus demoníacos. Esta vez lo iban a hacer. Esta vez los envía justamente con ese propósito. En aquellos días, al igual que hoy, existían muchas ideas acerca de los demonios y sus ángeles. La mayoría de ellas destacaban tanto el poder, la fuerza, la maldad del demonio que provocaban el temor entre las gentes, provocaban miedo, provocaban angustia, provocaban inseguridad, porque exaltaban tanto el poder del demonio que casi lo habían hecho otro Dios. En este pasaje el Señor pone las cosas claras y nos dice con precisión quién es el demonio, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué podemos temer y qué no debemos temer. ¿Qué es lo que afirma este pasaje acerca de los demonios? En primer lugar, que en el nombre de Cristo son derrotados. Es la primera cosa que el Señor revela en este pasaje. Al regresar los discípulos de aquella misión, su emoción era muy grande. Han experimentado el poder del nombre de Cristo y hasta los demonios se les sujetan, es decir, son dominados, son controlados, son gobernados por el poder del nombre de Cristo. Y si ustedes se fijan en el verso 18, cuando los discípulos regresan tan alegres y contentos y le dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, Él les dice en el verso 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué quería decir el Señor con estas palabras? ¿Qué significaba yo veía caer al demonio del cielo como un rayo? Quería decir, hermanos, que había visto al fin cómo los discípulos entendían que Él estaba derrotado y que no era un Dios que estaba en el cielo. Lo que Él les está diciendo a los discípulos: qué bueno, al fin entendieron que Él ha caído, que Él está derrotado, que Él está vencido, que no es otro Dios todopoderoso que puede aterrorizar al ser humano, sino que ha caído bajo el nombre y el poder de Jesucristo. Es decir, lo que Él dice es: el Señor ahora se goza y dice: qué bueno, al fin se han dado cuenta ustedes, al fin lo han bajado
de la posición tan exaltada en la que ustedes mismos lo habían puesto. Esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces algunas personas hablan tanto del poder del demonio que casi lo ponen a la par de Dios, que casi lo consideran todopoderoso, que casi lo consideran omnipotente. Y el Señor dice, no es así. El Señor les está diciendo, el demonio ha caído finalmente para ustedes, pero siempre ha estado caído. Siempre ha estado derrotado, pero ustedes lo habían elevado, ustedes lo habían puesto en una posición especial. Qué bueno, dice Jesús, porque yo lo he visto caer hoy desde el cielo donde ustedes lo tenían. Y finalmente han entendido que ha caído a lo más profundo de la tierra y ahí es donde debe de estar. En esa posición es donde debe de estar. Qué importante es esto para nosotros. El Señor ha equilibrado las cosas. El Señor pone las cosas en su punto exacto. Jesús nos está diciendo, hermanos, que el demonio está derrotado, pero nos está diciendo que no lo ha derrotado ningún hombre, lo ha derrotado el nombre de Cristo. Y es el único que lo puede derrotar. Es decir, nadie debe de pensar, hermanos, que puede derrotar al demonio en sus fuerzas personales, en su nombre personal, porque una persona se considera un creyente con mucha fortaleza espiritual, magnífico, pero nunca piense que en su nombre puede derrotar al demonio. El demonio solo tiembla ante un nombre, el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre que le atemorice, no hay otro nombre que le conmueva, no hay otro nombre que lo pueda sujetar, sino el nombre de Cristo Jesús. Y parece que el Señor menciona esto, hermanos, porque en las palabras de los discípulos se nota una cierta inclinación a pensar que ellos tienen el poder. Porque ellos dicen, hasta los demonios se nos sujetan a nosotros en tu nombre. El Señor quiere aclarar y les dice, cuidado, no piensen ustedes que ustedes lo pueden sujetar. Lo puede sujetar nada más el nombre de Cristo Jesús. Es la única manera de sujetarlo. Nadie puede poner al demonio, ni debe poner al demonio en un lugar tan alto que casi lo llevan al cielo. Pero tampoco deben descuidarse de sus maquinaciones. Esta es otra verdad importante que el Señor les está revelando a sus discípulos. Cuidado con llevarlo al cielo como si fuera omnipotente. No lo es. Pero esto no quiere decir que no lo tomen en cuenta o que no lo consideren un enemigo peligroso. Es un enemigo peligroso, no porque tenga poderes grandes y magníficos, sino porque es engañador, mentiroso y puede manipular la mente del ser humano. En ese sentido les dice el Señor, equilibren las cosas. Como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Las cosas en su medida correcta, ¿verdad? El demonio está derrotado, pero derrotado es todavía un enemigo peligroso porque es el maestro del engaño, de la mentira. Y en esas condiciones puede hacerle daño a cualquier persona. El demonio no es Dios, pero es un enemigo astuto que sabe mentir y engañar. Ningún creyente puede vencer al demonio, solo Cristo lo ha derrotado y solo en su nombre puede ser derrotado. Con esto el Señor advertía que nadie pretende enfrentarlo en su propia fuerza ni en su propio nombre. Solo en el nombre de Cristo puede ser derrotado. La Escritura nos dice que el demonio no teme ni temerá nunca a ningún ser humano. El demonio jamás le va a temer ni al creyente más santo que hay en la tierra, ni al creyente recién iniciada su vida cristiana. A ninguno de los dos le va a temer. Al que le va a temer es a un creyente, aunque sea iniciando su vida cristiana, pero que confiesa el nombre de Cristo. A ese le va a temer. Es decir, le va a temer al nombre del Señor.
el nombre del Señor es lo que le sujeta. El nombre del Señor es el único que tiene soberanía y dominio sobre los espíritus demoníacos para sujetarlos y gobernarlos a su voluntad. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos dice que para derrotar definitivamente a los demonios hay que estar sometido al nombre de Cristo. La experiencia para los discípulos de sujetar a los demonios había sido impactante. Las palabras de los discípulos destacan cómo aquella experiencia les había provocado un gozo y una alegría muy especiales. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, como diciendo, hasta los peores enemigos, hasta ellos se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban felices. Aunque reconocen el poder de Cristo, estaban, como ya dijimos antes, inclinados por esta carne nuestra que todos compartimos a pensar que eran ellos quienes tenían el poder. Hasta los demonios se nos sujetan a nosotros. Notamos ahí, hermanos, este error de creer que el poder de Cristo nos puede pertenecer a alguno de nosotros. El poder de Cristo no le pertenece a nadie, pero puede fluir a través de nosotros para que el nombre de Cristo sea engrandecido. Pero nadie lo tiene en posesión, nadie lo tiene como posesión suya. Nadie lo puede registrar oficialmente como suyo para que nadie lo pueda usar si no es Él. El poder de Cristo, hermanos, le pertenece a Él. Pero tenemos la bendición de que ese poder de Cristo pueda fluir a través de nosotros para bendición del reino de Dios. El Señor los baja de la nube inmediatamente cuando percibe en ellos, hermanos, una actitud tendiente a creer que son ellos quienes dominan a los demonios. Les dice, no os alegréis porque los demonios se os sujetan. O más bien, está bien que se alegren, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que sus nombres estén escritos en el cielo. Esto es importantísimo, hermanos, porque el Señor a eso los envió, a que tuvieran esa experiencia. Pero justamente los envió para demostrarles que el poder de Cristo, obrando a través de ellos y sujetando a los demonios, no era la gran victoria de su vida cristiana. La gran victoria de su vida cristiana es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Esta es la gran victoria de todo creyente. Les recuerda que nada hay que sea más importante que asegurar nuestra salvación en Cristo Jesús. Les reconoce la alegría que sienten al experimentar que los demonios sean sujetados en el nombre de Cristo. Pero al mismo tiempo les dice, eso no es lo más importante, eso es secundario. Lo más importante, su vida, su salvación. Eso es lo que más le debe interesar a todo creyente. Ser contados en el reino de Cristo y estar entre aquellos que pertenecen al reino de Dios. Saber que su nombre está escrito en el libro de la vida y que en aquel día lo van a llamar por nombre y él responderá, yo estoy aquí. Soy hijo de Dios, fui salvo por la sangre de Cristo y la gloria eterna será su esperanza. El libro de la vida hace alusión, hermanos, a la lista que Dios tiene de todos aquellos que le han confesado como Señor y Salvador y que permanecen fieles a Él. Este permanecer en Cristo es lo que les ha dado la victoria sobre los demonios. Y eso es lo más importante. El nombre de Cristo entonces, hermanos, no es una varita mágica. Algunas personas se han confundido en este tema y creen que por simplemente decir en el nombre de Cristo Jesús, entonces todo va a pasar. Porque solamente digan esas palabras como si fueran unas palabras mágicas, muy parecidas a aquel cuento tan conocido, ábrete sésamo y las puertas se van a abrir.
En el nombre de Cristo Jesús. Y tiene que pasar todo. Parece, hermanos, que no hemos comprendido realmente lo que significa esta expresión. Y es por esto, en el libro de los Hechos lo vemos. Algunos hombres quisieron sacar a los demonios y el demonio los atacó. Y salieron huyendo medio desnudos del ataque del demonio. ¿Por qué sucedió esto? Porque parece que estas personas creían en el poder mágico de las palabras en el nombre de Cristo Jesús, pero no pasó nada, porque no son palabras mágicas. Esto solo tiene efecto cuando se entiende lo que significa en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué significa esa expresión? Significa para glorificar el nombre de Cristo. Esto es lo que significa esa expresión. Muchas personas hacen grandes cosas en el ministerio para glorificarse a sí mismos. Y lo que están diciendo es, en mi nombre. Pero el que dice en el nombre de Cristo Jesús es aquella persona que hace todo lo que hace para glorificar el nombre de Cristo. Y entonces es que funciona esto. Cuando todo lo que se hace para glorificar a Cristo, entonces estas palabras funcionan. Y esto no sucederá, hermanos, si la persona no está sometida a la voluntad de Dios. Santiago en el capítulo 4 y verso 7 nos aconseja en este tema: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros los cristianos usualmente solo leemos la segunda parte del versículo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y todos decimos amén. Y comenzamos a tratar de resistirlo en nuestras propias fuerzas y vamos a fracasar. Pero todo el pensamiento de Santiago es: someteos a Dios y resistid al diablo. Santiago dice, si se someten a la voluntad de Dios, Él les dará la fuerza para resistir al demonio y Él huirá de vosotros. Pero nosotros solo repetimos la segunda parte y por eso andamos por ahí creyendo que solo vamos a decir en el nombre de Cristo y listo, los demonios se van. No se van para ninguna parte. Porque simplemente eso no funciona. Hay que estar sometido a la voluntad de Dios. Y cuando estamos sometidos a la voluntad, cuando estamos en el reino de Cristo, entonces Él nos dará la fuerza para resistir la dificultad de la batalla hasta que el demonio haya huido de nosotros. Pero hay que estar sometido al Señor. La clave está en el sometimiento del Señor. ¿Y qué significa someterse? Significa dejarse sujetar, dejarse gobernar. Fíjense que cuando los discípulos le dicen al Señor en una ocasión: Señor, enséñanos a orar. El Señor les enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué significa el reino? Hágase tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra. Allá en los cielos, hermanos, todo el mundo angelical hace la voluntad de Dios. Allá en los cielos, todo el mundo angelical está sometido a la voluntad de Dios. El Señor Jesús mira que aquí abajo no. Y por eso les enseñó el Padre Nuestro. Y les dice, oren para que el Señor los gobierne, porque ustedes son ingobernables. Porque no le hacen nada, no le hacen caso a nadie. Algunos, la mayoría sí le hacen caso a las esposas. Yo no sé de eso, porque a mí eso nunca me ha pasado, pero me han contado. Pero después de eso no se sujetan a nadie. El Señor les dice, oren para que se haga la voluntad de Dios en ustedes, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Porque cuando ustedes hagan la voluntad de Dios, estarán sometidos a Él. Y cuando estén sometidos a Él, resistirán al diablo y Él huirá de vosotros. Amén.
entonces sí va a funcionar. Entonces sí van a derrotar al enemigo. Solo cuando el cristiano está sometido a Dios, tiene la capacidad de que fluya a través de él el poder del nombre de Cristo y va a derrotar a los demonios. Él huirá porque él va a huir ante la presencia del nombre de Cristo. Ciertamente, hermanos, el ministerio de la liberación para el caso es muy importante cuando glorifica el nombre de Dios. Pero aún así, en este pasaje Jesús nos dice, eso glorifica mi nombre, pero no es lo más importante. Cuando esto no se entiende bien, hermanos, la gente anda por ahí liberando a medio mundo y ellos todavía no se liberan de sus propios demonios. Porque solo cuando se está en la autoridad de Cristo uno descubre sus propias debilidades, uno reconoce sus propias debilidades y uno comienza a luchar para vencer sus propias debilidades. Y solo cuando lucha firmemente por superar esas debilidades suyas, tiene posibilidades de entrar en la voluntad de Dios, de estar en el reino de Dios, de que se haga la voluntad de Dios, así como en los cielos, también aquí en su propia vida. Muchas personas andan liberando a todo mundo, hermanos. Yo creo que hasta andan preguntando, ¿no saben por ahí algún endemoniado? Ando buscando uno que esté bravo, porque a mí me gustan los difíciles, no me gustan los fáciles. Están encantados, hermanos, al descubrir que los demonios se sujetan al nombre de Cristo, pero se olvidan de que su relación con Cristo es más importante que liberar a los endemoniados. Liberar a los endemoniados es importante, por supuesto que sí, pero no es más importante que su salvación. Pero no es más importante que tener la certeza de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto es lo más importante. De aquí parte todo. De aquí comienza todo lo que se puede hacer para la honra y la gloria de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, toda persona debe recordar siempre esto. No importa cuántas bendiciones le pueda haber dado el Señor. Le ha dado un ministerio maravilloso, le ha dado capacidades para esto, para aquello, para lo otro. Usted, si quiere, camine sobre las aguas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es la verdadera importancia de todo esto. Porque de ahí va a partir todo. Mientras permanezca en la voluntad de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Porque usted está buscando el reino de Dios y su justicia. Concluyamos entonces, como hijos de Dios, hemos de ver las cosas como Dios las ve. No dejemos que la figura del maligno se engrandezca tanto que nos aterrorice a todos. Pero reconozcamos que es un enemigo astuto, mentiroso y engañador. Y puede engañarnos por causa de nuestras debilidades. ¿Qué nos queda entonces? Someternos a Cristo Jesús. Someternos a su voluntad, porque mientras estemos en su voluntad, no hay enemigo que nos pueda vencer, porque ya Cristo los ha derrotado a todos. Muy bien, vamos a orar.